Nuevamente con ustedes es un agrado estar presentándome. Hoy vamos a platicar sobre un tema dentro del área de español. Son algunas palabras, algo que sirve para conectar dentro de esa semántica, dentro de ese orden que se necesita como para poder, algo que sirve para conectar dentro de esa semántica. Bien, inicio diciendo que vamos el día de hoy a platicar de algunas palabras que se utilizan para hacer una conexión, para adentrar a la idea, unir una palabra con otra palabra para que tengan el funcionamiento que se le llama nexo. Precisamente es un nexo, la palabra nexo es el que anexa, el que junta, el que hace esta vía de comunicación para que sea más entendible lo que tú estás diciendo. Las palabras que unen, o las letras, son palabras o letras que unen a dos palabras, son para darle un poquito más de claridad, primero, a lo que estás escribiendo. Segundo, a lo que estás hablando. Y se pueden sustituir el exceso de los signos ortográficos para que no existan tantas comas, para que no existan tantos puntos y seguidos, se utilizan estos nexos. Claro está que hay momentos en que cuando estás escribiendo, pues es necesario que escribas los signos de puntuación como debe ser. En este caso, vamos a conocer los llamados nexos y o preposiciones, así se denominan. Se pueden llamar nexos o se pueden llamar preposiciones, ¿sí? Entonces vamos a continuación a ver de qué se trata esto. Miren, les tengo algo preparado. Sí. Esto, nexos y o preposiciones. Aquí hay una variedad de letras que se llaman nexos o palabras que se llaman nexos o también se llaman preposiciones, ¿sí? Vamos a ver qué es una cosa y qué es otra. Primero veamos los conceptos. Por ejemplo, nexos. Los nexos son palabras que tienen como función unir las ideas que deseamos expresar. En el español existen dos grupos: las conjunciones y las preposiciones. Unas sirven para conjuntar y otras sirven como para aumentar el significado de lo que quieras decir. Los nexos son palabras que tienen como finalidad unir o enlazar ideas. Pueden ser entonces dos tipos, llamados, repito, conjunciones o preposiciones. De cualquier manera, como le llamas, conjunción, preposición o nexo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver a continuación qué son las preposiciones. Dice así: las preposiciones, sus características, sus características es que son nexos. Repito, los nexos, ¿qué es lo que hacen? Enlazan palabras y convierten en un sintagma. El sintagma es una idea escrita, viene de sintaxis, y la palabra sintagma y sintaxis debe estar complementada con la palabra semántica. Sabemos que la semántica es el darle forma a lo que tú vas a escribir, el darle forma a lo que tú vas a hablar. Todo lo que se acomoda debe ser de esta manera, ¿no? Entonces, si los nexos y o preposiciones enlazan palabras y forman sintagmas,
o enlazan palabras y sintagmas. Estas son las clases de nexos o preposiciones que hay, que es a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Y si vamos a hacer una especie como de conclusión de una preposición, de un adverbio, acuérdense que hace tiempo vimos el adverbio, bueno, se convertiría en locuciones adverbiales. ¿Qué sería? Acerca de, el adverbio es acerca, está hablando de lugar, ¿sí? O sí, de lugar o de modo, acerca de, encima de, junta a, debajo de acuerdo con, ¿sí? De acuerdo con, falta una, de acuerdo con. Entonces, se convierten en locuciones adverbiales cuando aparecen incluso dos preposiciones o dos nexos. Por ejemplo, de acuerdo con, es nexo o preposición, y con también, ¿sí? Pero nos están acompañando para que sea un poquito más clara la idea que tenemos al respecto. Los diferentes listados de lo que son las preposiciones, pues vienen aquí de manera muy clara, muy concisa, ¿sí? Este material ustedes lo pueden conseguir, lo pueden volver a ver una y otra vez para que vayan bien preparados para su examen. Está aquí en la guía. La temática que yo preparo para darles estas clases, pues yo me baso en esto, en la guía que ustedes deben de tener, ya sea así, de manera física o de manera virtual. De manera física pueden venir aquí a la escuela y adquirirla, o adquirirla por medio de la plataforma que les enviarían pues el PDF de la antología, de la guía, que también se puede decir antología, para que ustedes puedan estudiar y puedan darle repaso y estén bien preparados y puedan contrastar lo que yo les estoy comentando ahorita, los ejercicios que voy a estar enviando también pues como tareas, como refuerzo, para que ustedes estén constantemente estudiando para que vayan bien preparados a su examen de certificación de la preparatoria. Entonces, es muy importante que tengan las 4 guías, no nada más esta de español, sino todas las guías, la de matemáticas, la de ciencias, la de historia y esta de español. Son 4 guías básicas para el examen, porque todo lo que viene aquí viene en el examen de oposición que van a realizar por medio del Ceneval. Y esto que estamos conociendo de los nexos y preposiciones es como para que tú, cuando vayas a tu examen, hay una parte en tu examen donde vas a hacer un escrito más o menos de unas 2 cuartillas, que necesito 2 páginas. Bueno, pues en ese escrito necesitas utilizar signos ortográficos, esto, que es nexos y preposiciones, como para no utilizar tantos signos ortográficos, tantas comas, tantos puntos y seguidos, ¿sí? Se pueden utilizar nexos y o preposiciones. Si no es así, bueno, en lugar de usar tantos nexos y o preposiciones, bueno, pues utiliza signos ortográficos. La coma, punto y seguido, punto y coma, 2 puntos, punto y aparte, y punto final. Son los signos ortográficos. Más adelante vamos a hacer ejercicios para que ustedes vayan tomando experiencia en lo que es el cómo escribir un texto, las partes de un texto. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Perfecto. Los diferentes listados que tenemos, existen los nexos y o preposiciones subordinantes. Por ejemplo, temporal. Antes de qué, antes que. Puedes quitar de
y se diría antes que. Y puedes decir antes de qué, hasta qué, cuándo, apenas, así que, desde qué, después de qué, en cuanto, tan pronto, mientras, cada vez que, en tanto que, a medida que, siempre que. Imagínate utilizar en tu escrito este tipo de nexos para que puedas darle sentido a lo que vayas a presentar. Causales viene de causa, temporales viene de tiempo, causales viene de causa. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Dado que, puesto que, en vista de que, ya que, pues, debido a que. Claro está que no hay que exagerar en todo el documento, utilizar debido a que esto, la contaminación en Chihuahua se ha visto en crecimiento debido a que los servicios de limpia casi no pasan por las colonias debido a que casi no tienen para gasolina, debido a que apenas les dan para comer, debido a que, o sea, repetir tanto tampoco es conveniente. Entonces hay que buscar los sinónimos, los antónimos, los parónimos y utilizar esto de manera discreta, utilizar signos ortográficos. Todo en un conjunto te puede ayudar a hacer tu escrito que vas a realizar el día de tu examen. Existen los nexos condicionales, o sea, los que hacen una condición. Sí, siempre que, a continuación de que, con tal de que, como, en caso de que, salvo que, excepto que, a no ser que, a menos que, después de eso te condicionen. A no ser que empieces tú, ¿no? A no ser que empiece a comer yo. A no ser que no nos resulte lo que estamos haciendo. Sí, estamos muy... acabo de comprar carne, voy a hacer vamos a hacer nuestra carne asada, ¿qué te parece? A no ser que llueva, a lo mejor llueve. No, si es que llueve, vamos a cocinar lo más que podamos, sí, salvo que no lo podamos hacer o no lo sepamos hacer. O sea, estoy utilizando dos nexos en una frase, sí, donde nos podemos acomodar y en el escrito es así. Consecutivos, tan, que sería tanto, tanta, tantos, tantas, de manera consecutiva. Estamos hablando de proceso, ¿no? Que, así que, por consiguiente, por lo tanto, por esto, por eso. Concesivos, hay que hacer una concesión. Una concesión es es un servicio, ¿no? Pero vamos a ver, aunque a pesar de que, así que, por más que, muy, mucho, por más, por muy, por mucho que, aun cuando, ¿sí? Y luego están los comparativos, igual que tanto, tanto, tanta, tantos, tantas, como tanto, cuanto, más, más de lo previsto, menos de lo que piensas, más de lo que piensas, etcétera, ¿no? Modales, como, tal, cual, conforme, según, de modo que, de manera que. Y finales, para qué, a fin de qué, un objeto de qué, con la finalidad de qué, con el objetivo de qué. Un escrito debe de ser un inicio, un desarrollo y un cierre. Y si utilizamos estos diferentes maneras de nexos y o preposiciones, van a ver que su escrito va a fluir. Solamente que necesitamos acomodarlo según nos está marcando en este cuadro de doble entrada, la primera entrada que habla de temporales, causales, condicionales, consecutivos. Hay ejercicios aquí en la guía donde puedes encontrar con facilidad más y de manera más puntual lo que está escrito aquí.
¿sí? Claro que no puedo vaciar toda la guía aquí, pues no, sería mucho. Pues yo nada más les estoy dando la direccionalidad para que ustedes puedan acomodar. Miren, los más usuales son nexos temporales. Por ejemplo, cuando tú escribes y quieras mostrar hechos que ocurren de forma simultánea, ¿no? De manera así como que quieres estar diciendo algo que siga de ese algo, ¿sí? De manera simultánea, debes de utilizar estos nexos. Cuando, mientras tanto, mientras que, en tanto que, en el momento en que, a medida que, al tiempo que, según, conforme, vamos a utilizar en el momento en que, pero si lo pronunciamos sería en el momento en que, vamos a suponer, vamos a organizar una fiesta sorpresa a Juan. Tú, María, traes el pastel, yo voy a traer los desechables y el refresco, tú, tú, Felipe, te traes la bocina que tienes para escuchar música, y en el momento en que él llegue, le quitamos sorpresa. O sea, después de todo lo que hablé, necesito, porque no decir, y le damos la sorpresa, podríamos decirlo, pero para ser más preciso, decir, y en el momento en que él llegue, le damos la sorpresa. ¿Sí? El número 2 indica que un hecho se repite tantas veces como otro. Cuando, siempre que, cada vez que, y luego un infinitivo. Acuérdense que los infinitivos son los verbos dar, o sea, en ir, todo lo que termina en a, ir, son verbos en infinitivo. Entonces, al correr, al cantar, al reír, ¿sí? Indica que un hecho se repite tantas veces como otro. Expresa que la situación temporal que se desea presentar es posterior a la que se describe en la principal. Antes que, y podemos poner antes de que, ¿sí? Y podemos decir antes de correr, antes de cantar, antes de reír, antes de platicar, quiero decirte lo siguiente, ¿no? O sea, podemos cambiar el infinitivo en el verbo según lo que queramos decir, pero tiene que anteceder esto antes de que corras, espérate, antes de que digas algo, espera. Manifiesta que la situación temporal que se desea presentar es anterior a la situación descrita en la principal. ¿Cuándo? Después que, o después de que, después de infinitivo, en cuanto, tan pronto como, apenas, no bien, nada más el infinitivo, luego que, una vez que. La número 5 expresa el momento justo en el que comienza el hecho, la acción. Desde que llegaste, sí, la acción. Desde que llegaste, todo se arregló, todo se compuso. Y la número 6 indica el momento en el que termina un hecho o una acción. Hasta que te animaste, hasta que dijiste lo que tenías que decir, ¿no? Luego nos vamos con las locuciones como preposición. Una locución preposicional es un grupo de 2 o más palabras que funcionan morfológica, sintáctica y semánticamente. Morfológica es la forma de la palabra, ¿se acuerdan? Sintáctica es lo más preciso, es lo más seguro, sin perder el significado real de la palabra. Y la semántica es el acomodo de la misma con diferentes palabras
para que la idea esté clara. Entonces, es una locución preposicional, es un grupo de dos o más palabras que funcionan morfológica, sintáctica y semánticamente como una única preposición. Entonces, son unidades léxicas, o sea, de pronunciación, de escritura, que sirven para unir, conectar o relacionar. Unir, conectar o relacionar palabras. O sea, es la función que tiene las preposiciones. A costa de. Si te fijas, a costa de, a y de es la preposición. A expensas de, a través de, al lado de, al respecto de, con motivo de, con respecto a o con respecto a de parte de, en aras a, en compañía de, en virtud de, en lugar de, por culpa de, por efecto de, y así. Estamos hablando de que hay una frase con una palabra completa y la letra o las letras que lo acompañan son las locuciones preposicionales, o sea, dan sentido a lo que tú vas a decir en forma y en la cuestión de la sintaxis y de la semántica. La sintaxis es de la sintáctica, lo sintáctico, la sintaxis es darle esa viabilidad y que la idea tenga esa cohesión y esa coherencia que se necesita para que sea claro. Y el acomodo semántico sería algo formidable, ¿sí? Gracias a, camino de, frente a, cara a, respecto a o respecto de, debido a, junto con, referente a, relacionado con, conforme a juzgar por, a partir de. Si se fijan, las primeras tienen dos preposiciones que en medio usan las palabras y en la segunda fila es una sola preposición al final. Ya las dos últimas, la antepenúltima y la penúltima, se convierten también en locuciones preposicionales que tienen dos preposiciones a los lados. Aquí hay unas oraciones con locuciones preposicionales que están en negrito. Fíjense nada más, dice, la elaboración de la normativa estuvo a cargo de 30 expertos de diferentes países. Se pudo haber puesto nada más a cargo de 30, ¿no? Estuvo a cargo 30, ¿no? Tiene que haber una letra que sea el nexo, ¿sí? El nexo y que le dé más claridad a esa sintaxis, a esa semántica, a esa forma, ¿sí? Que debe tener una idea. Por lo tanto, a cargo de es una preposición, es una locución preposicional. Número 2, se introdujeron nuevos acuerdos a partir de 2015. A partir de es la locución preposicional. Si le quitas eso, pierde sentido. Declaró en el juicio bajo pena de perjurio. Bajo pena de perjurio. Se han organizado varias actividades por motivo de la celebración de la Olimpiada. Me tropecé con tu primo camino del concierto. Las mujeres corren peligro de ser discriminadas por culpa de algunas políticas machistas. Vuela ya rumbo a Estados Unidos. Si quitamos esas locuciones preposicionales, la oración pierde forma, la oración pierde sintaxis, o sea, la oración sintáctica, y pierde la cuestión semántica. Entonces, para que existan las tres partes, la forma, la sintaxis y la semántica, necesitan de estas locuciones preposicionales para que sean más completas. Y de hecho, nosotros las utilizamos mucho. No nos damos cuenta, pero estas son las locuciones. Locución, acuérdense bien, habla de voz, del hablar. El locutor, por eso le llaman locutor, porque habla en el micrófono. Su elocuencia, su diálogo, su plática es por micrófono.
y se llama locutor porque está hablando. Si yo estoy hablando y ahorita estoy como locutor también, ¿sí? Entonces, las locuciones que estoy diciendo es una clase, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de locuciones preposicionales. Y luego vemos los nexos principales, subordinantes principales en las subordinadas que introduce, por ejemplo, de manera sustantiva, relativa, temporal, causal, final, condicional, comparativa, concesiva, hilativa y consecutiva. Si fuera sustantiva, únicamente sería qué y sí. Relativa, qué, quién, el cual, el qué, cuándo, dónde, cómo, cuánto. Mientras, temporal sería mientras, a la vez que, luego que hasta que, desde que, una vez que, cada vez que, siempre que, más el indicativo, al más el infinitivo y a medida de que. Causal, ¿por qué? Ya que, en vista de qué, debido a qué, a causa de qué, puesto que, dado que. Final, ¿para qué? A fin de qué, el objeto de qué, al objeto de qué, con la intención de qué, con tal de qué, con ánimo de qué. Condicional, sí, ¿cómo? Mientras que, a menos que, a no ser que, a condición de que, por el supuesto de que y en caso de que. Eso es en cuanto a condicional. Comparativa. Comparativa, más que, menos que, tan, como, igual de, cuanto más, menos más, mientras más, menos más, perdón, más, menos, mientras menos, más, menos. Cuanto más o cuanto menos. Es por eso la línea transversal que está ahí. Concesiva, aunque, por más que, pese a que, aun cuando. Hilativa, pues, así que, con que, de manera que, de modo que, de forma que, luego. Consecutiva, tan que, tal que y tanto que. Si se fijan, todo esto nos va a servir para enriquecer los escritos. Necesitamos leer. Las veces que me esté viendo con ustedes en este canal, siempre les debo recomendar y les puedo pedir de favor que procuren leer mucho, porque leer te va a dar conocimiento de esto, de cómo escribir. El leer te va a hacer viajar, te va a hacer conocer cosas nuevas y, muy importante, leer, te vas a dar cuenta sobre signos de puntuación, va a aumentar tu léxico, tu forma de hablar y tus faltas de ortografía las vas a componer mucho siempre y cuando leas. ¿Qué leas? Bueno, pues novelas, cuentos, algo así. Nexos gramaticales son palabras cortas que unen y combinan dos elementos separados dentro de la oración. Y las preposiciones y conjunciones tienen la función de nexo. Eso puede ser lo mismo. Aquí un cuadro conceptual, un mapa conceptual sobre las preposiciones donde habla de clases y habla de sintagma. Las clases pueden ser preposiciones propias. Las formas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde que, desde, el, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobres, tras. Esas palabras utilizadas en el escrito como preposiciones propias y locuciones prepositivas serían dos o más palabras que ejercen la misma función, ¿sí?, que la preposición propia. Ejemplo, debajo de, delante de la, delante, detrás, de en medio, de por encima, de, junto a, con destino a, etc. Aquí viene siendo entonces por forma
locuciones prepositivas. Y en el sintagma preposicional, ¿sí? Se compone la preposición más sintagma nominal. Funciones del sintagma preposicional: complemento del nombre, complemento de un pronombre, complemento de un adjetivo o complemento de un verbo. Así se pone: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y complemento preposicional. ¿Sí? Esos complementos se trabajan únicamente y exclusivamente con los ejercicios que ustedes vayan a realizar. Repito, por medio de la plataforma voy a estar subiendo algunos trabajos llamados tareas, ¿sí? Pero más que todo son ejercicios para que ustedes estudien, para que ustedes avancen. Esa es la finalidad de lo que les estoy comentando. Les agradezco muchísimo esta atención. Nos vemos en una próxima emisión. Que estén muy bien.